Sí, bienvenidos todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en nuestra cuarta sesión, Campos el Triunfador Derrotado, ya la sesión final de este ciclo, Cuadrivio Pessoa, hoy con nuestra invitada especial, Patricia Lino, poeta académica, actualmente docente de la Universidad de California en Los Ángeles. Nos estaba contando también que tiene interés en la exploración de otros formatos a través de la poesía y con Jerónimo Pizarro, que nos ha acompañado durante todo este ciclo, editor de la obra de Fernando Pessoa desde 2006, docente, crítico y editor. Recomendaciones para esta sesión: vamos a tener los micrófonos cerrados, pero si tienen preguntas pueden solicitar el acceso en la esquina inferior izquierda, y Angélica, que está detrás de cámaras, con gusto les abrirá el micrófono. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, gracias por las palabras. Muy bienvenida Patricia Lino, Gracias. que pues está presentada, pero yo estoy muy feliz de que nos acompañe hoy. Es la cuarta invitada y me alegra que estén acompañándonos en esta última sesión que vamos a cerrar con un poco de nostalgia. También Sabrina Duque, Alexandra Maya, Ana Clara de Medeiros, y que sea un cuadrivio de 4x4 de principio a fin. Tenemos hoy el último de los heterónimos, de los tres. Ya pasamos por Campos, ya pasamos por Reis, ya tratamos de decir algo al principio de Fernando Pessoa como una especie de centro que no es centro, y Campos está presentado como esta idea de triunfo y de derrota al mismo tiempo. Siempre fuimos por alguna propuesta paradójica. La explicación en el caso de Campos, aunque claro que podría ser más larga, si se queda en pocas palabras, es porque Álvaro de Campos al principio es el autor de un libro que Fernando Pessoa no llega a publicar, que se llama Arco de Triunfo. Arco de Triunfo iba a reunir grandes odas y poemas extensos, de los cuales podrían haber entrado 5, 6, 7, 8. Ese libro nunca se formó, pero el primer Álvaro de Campos, el de las vanguardias históricas, el que publica en la revista Orfeo, y acabo de compartirles dos archivos y ahorita comparto otros, justamente de la revista Orfeo. El primer Álvaro de Campos es presentado como autor de un libro que un día se va a publicar, esto en 1915, ese libro es Arco de Triunfo. Y primero es el más, aparentemente el más extrovertido, el más abierto, el más sorprendente, el más experimental, el que choca más, el más inoportuno, muchas cosas, el más atrevido. Y ese en parte, después seguirá siendo muchas de estas características, las mantendrá, pero el primero es el autor de un triunfo, sobre esa idea de arco de triunfo, que podríamos, claro, revisar. Y el último, el de los últimos años, el de una segunda o tercera fase, el que acompaña a Pessoa hasta el año de la muerte, ese Álvaro de Campos empieza es a escribir de forma más fragmentaria, a tener una idea de que todo lo que hace son los pedazos de un espejo que se rompió, a adoptar mucho más la imagen de un mendigo, de un abandonado, de un derrotado. Y como ustedes van a ver que también lo comparto ahora, el primer título del poema más conocido de Álvaro de Campos, el primer título de Tabaquería, fue Marcha de la Derrota. Entonces pasamos de la marcha, digamos, hacia un arco de triunfo, a la marcha de la derrota que era y es Tabaquería, y todo lo que viene después de Tabaquería, que es ese Álvaro de Campos más derrotado, y un Álvaro de Campos muy bien leído en su momento por Emil Cioran, o Cioran,
Y uno de los libros de Emil Cioran es un verso de Álvaro de Campos, y digamos que si tenemos una imagen en la filosofía post-existencialista de la derrota, nos la ofrece Cioran, y es justamente ese gran filósofo rumano, lector de Álvaro de Campos, derrotado en algún momento. Entonces esa es la idea central. Se unen ideas de triunfo y de derrota. Álvaro de Campos habla en algún momento mucho de qué es triunfar. Cuando los estudiantes en la universidad a veces lo leen también, se ponen entonces en esas preocupaciones muy propias de pensar en qué consiste el triunfo en la vida. Y esa es una de las muchas formas de acercarnos a Álvaro de Campos. Eh, Me alegra muchísimo, les decía, estar acompañada de Patricia Lino. Es profesora, es poeta, eh, está desarrollando en la poesía también una línea muy experimental que yo creo que, y sobre todo en poemas como algunos que leí hoy, la acercan a Álvaro de Campos, pero claro, a muchos otros poetas, y ella ha dicho varias veces y lo dijo antes de que empezáramos la sesión, a veces está más cerca de la poesía brasileña, aunque le interesa mucho, evidentemente, la de Portugal. Y además en este momento está en preventa el libro de ella, publicado por Ediciones Vestigio. El editor Diego Cepeda debe estar dentro de las personas que nos están oyendo. Y me parece muy importante hacer, digamos, este pequeño gesto hacia una poeta que se va a poder conocer en Colombia ya más o menos desde la semana entrante, que su libro en este momento está saliendo justamente de la imprenta y que es posible que el Malpensante permita conocer mejor en unos meses más adelante. Entonces, Patricia está aquí como profesora, como una excelente lectora de poesía, como poeta ella misma y como autora hoy en día publicada en Colombia en una edición bilingüe. Por ahora no digo más, me gustaría que Patricia, que también tiene una presentación breve, nos diga un poco algo sobre su Álvaro de Campos y su lectura, y después pasamos, tenemos poemas muy largos hoy, porque Álvaro de Campos es de poesía extensa, ya veremos cómo ir lidiando con el tiempo, tenemos mucho material, yo lo vuelvo a compartir ahora, y vamos a tratar de imprimirle a esto un ritmo que nos permita no terminar demasiado tarde. Y me alegra mucho cerrar con Álvaro de Campos, que en la primera sesión con Sabrina Duque decíamos que hubo una competencia, por ejemplo, entre Pessoa y Lorca, que ganó Lorca. Yo creo que si se hiciera una competencia entre los tres heterónimos, es muy posible que ganara Campos. Entonces, Patricia, otra vez bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a El Malpensante, a Jerónimo Claro. Es un enorme gusto para mí estar aquí para hablar de aquel que es mi heterónimo favorito, de Fernando Pessoa. Y estaba pensando hoy que aunque yo no sea una especialista en Fernando Pessoa, el hecho de que nací y crecí y hice gran parte de mi educación en Portugal, me hace tener una experiencia con la obra de Fernando Pessoa muy particular, como, claro, estudiante también de literatura, porque toda mi vida he escuchado, desde que me acuerdo de tocar los primeros libros, el nombre, ¿no?, de Fernando Pessoa, que está en todos los lugares en Portugal. Y me acuerdo de leerlo en serio por la primera vez cuando tenía como 12, 13 años y intentar percibir lo que era esto de los heterónimos y después lidiar con su obra. En el high school, no sé cómo se dice en escuela secundaria, entre los 15 y los 17 más o menos, porque es obligatorio, y después en la facultad, claro, de nuevo, y ahora de una otra perspectiva. Entonces, siempre siento que cuando hablo de Fernando Pessoa, siento que viví toda mi vida
debajo de esa figura enorme, muy compleja, y de que todos hablan en Portugal y que está además en la cultura pop portuguesa, lo que es muy interesante. Y me acuerdo que desde el primer día en que he leído hasta hoy, Álvaro de Campos sigue siendo mi preferido, lo que es sorprendente y muy interesante al mismo tiempo. Y Álvaro de Campos, como estaba diciendo Jerónimo, trae esas dos dimensiones que son muy obvias, ¿no? Esta primera dimensión obsesionada con la velocidad, con la modernidad. Es un poeta de su tiempo, ¿no? Es un poeta que acompaña la modernidad, el inicio del siglo, todo el fascinio con el avance tecnológico y una necesidad brutal en acompañar también los movimientos europeos vanguardistas de ese tiempo. Y aunque no sea él el primero poeta portugués a describir el caos, la velocidad, la rapidez de la ciudad que está apareciendo, ¿no? Del fenómeno metropolitano, y en Portugal ese sería Cesário Verde. Cesário Verde es el primero, ¿no? Es el primero que de hecho sale a las calles y va a describir con detalle todo lo que está viendo, ¿no? Y mucho dentro de la dimensión del flaneur y de esta obsesión con lo que es la ciudad, y también el retrato social, ¿no? Por la primera vez veíamos la clase social pobre portuguesa siendo descrita, siendo observada, y tenemos un poquito, yo diría, de crítica social, de un punto de vista, claro, muy privilegiado de aquel que puede leer y escribir sobre ellos y ellas. Pero con Álvaro tenemos eso, pero al mismo tiempo tenemos, yo creo que veíamos que toda esa obsesión y también retrato social, toda esa tecnología y admiración por la tecnología, por la máquina, afecta la forma del poema, cosa que yo no veo con tanta evidencia en el trabajo de Cesário. Y eso me parece ser inédito en el contexto portugués. Claro que está asociado, como dice, a los movimientos europeos, pero también a autores de acá, como Walt Whitman. Pero es de hecho, muy interesante que el fascinio por la máquina afecte el poema, que debe ser, en su entendimiento, una máquina también, ¿no? Una máquina veloz. Y al mismo tiempo, porque el poema no es una máquina y porque él tampoco lo es, tenemos la queda, ¿no? Y parece que este fascinio, esta velocidad constante, obsesión en ser perfecto, en atacar, en chocar, viene siempre acompañada, ¿no? Tiene siempre el otro lado de la moneda, ¿no? Y el otro lado de la moneda, se dice así, ¿verdad? En español. Sí. El otro lado de la moneda es el lado de la depresión, de no lograr la perfección, de no lograr la velocidad de la máquina. Y al mismo tiempo, y eso es lo que más me gusta en Álvaro de Campos, al mismo tiempo de no lograr integrarse a los que observa. O sea, él no hace parte del conjunto de personas que describe constantemente. Y eso me llama mucho la atención, porque cuando el poeta sale a la calle para describir las calles, toda la teoría que está por detrás de esto es que el poeta va, en fin, ¿no? Después de siglos siendo superior y viviendo arriba, va finalmente de ser, ¿no? O descender del Parnaso hasta la calle, hasta los mortales, y ser uno de ellos y ellas. Pero con Álvaro esto no pasa, no logra pasar, porque siempre tiene dificultad en entenderlos, siempre tiene dificultad en comunicar, y porque está permanentemente lidiando con la cuestión del pensamiento, porque Álvaro, al contrario de los demás, está pensando.
y eso me parece al mismo tiempo la humildad con que encara esto, ¿no? Y creo que la lección, la lección más grande de Álvaro de Campos para mí como persona y sobre todo poeta es la lección que nos da de humildad. O sea, yo no soy como los demás, no puedo ser, pero eso no quiere decir que soy superior o inferior, quiere decir que soy diferente. Y ser diferente no me va a dar la eternidad, no me va a dar nada que los otros no pueden tener también. Y esta conciencia de humildad creo que fue para mí como cuando tenía 12, 13 años, fue como pum, boom en mi vida y sigue siendo uno de mis principios cuando escribo, ¿no? Y creo que podemos ahora, tal vez hablé un poquito de más, pero creo que podemos ir al primer poema o piario, Jerónimo, ¿qué piensas? Y después continuar hablando. Eso. No, no, y ya por ahí te dejaron una pregunta, después tratamos de ir mirando el chat, ya alguien quería saber por qué es el favorito. Yo quería leer, que no lo hemos hecho, rápidamente una parte de la carta de 1935 que está en los materiales iniciales, la carta del 13 de enero de 35, Adolfo Casais Monteiro. Me interesa además mucho que Patricia hayas dicho ahora que Álvaro de Campos también tiene un lado depresivo, es verdad, es decir, si hay algo incluso como con una idea de bipolaridad que está en esto de triunfo y de derrota, es Álvaro de Campos. Campos justamente es descrito por Pessoa como el más histéricamente histérico de mí, pero Pessoa dice eso al mismo tiempo que dice de sí propio que es histérico, neurasténico, y esa idea de histeria y neurastenia sería como la idea de exaltación y depresión en una misma persona, y Campos sin duda representa un poco esas vacilaciones. El primer texto, digamos, no es el primer opiario, que es este poema supuestamente sobre el opio, y yo creo que es un guiño que Fernando Pessoa le hace a Camilo Pesaña, que está asociado con esa imagen del opio, que es un pequeño homenaje a un poeta portugués que Pessoa quiso publicar justamente en la revista Orfeo y no pudo. Si miran lo que compartí en el chat, compartí por ahora los manuscritos cuando se conocen o la versión que se conoce de la primera publicación de los 4 poemas que inicialmente íbamos a mirar hoy, pero después les comparto todos los otros que Patricia también eligió. Entonces, ¿cuál es la historia de Opiario para hacerla corta? No es el primer poema de Álvaro de Campos, pero Pessoa quiere sugerir que es el primero porque relativamente tarde se le ocurre que Campos, sí, bueno, Campos va a ser el poeta de las vanguardias, en un primer momento poeta futurista, el que va a estar atento al imagismo inglés y a los otros movimientos de su época y al expresionismo, etcétera. Pero Pessoa dice, sí, Campos puede ser ese poeta moderno, el de las ciudades que nos describía muy bien Patricia, pero Campos tiene que tener una prehistoria, yo me voy a inventar la prehistoria y en su prehistoria tiene que ser decadente, como de alguna forma Fernando Pessoa también. Y entonces, no al principio, aunque con fechas, jugando con las fechas, escribe Opiario para que la biografía literaria de Álvaro de Campos pueda justamente tener una progresión, un cambio, una transformación. Entonces, Opiario se supone que sería Álvaro de Campos en botón. Álvaro de Campos, incluso me parece que antes de conocer al maestro Caeiro, es decir, tratemos de, o sea, Caeiro ya existía, pero tratemos de inventar después de Caeiro a cómo era Campos antes de conocer a Caeiro. Y yo puse Opiario no solo porque no existía, creo yo, una traducción como la que les compartí en el PDF con rima, con métrica,
porque Campos también tiene poemas rimados y con métrica, aunque claro, es mucho más el verso libre. Entonces, por rescatar la traducción que está en el PDF de Fondo de Cultura Económica, sino porque Opiario, además de ese homenaje a la idea del opio y a Camilo Pesaña, tiene muchos elementos biográficos de Campos, de la biografía ficticia que Pessoa quiere inventar, y algo que tal vez dialoga mucho con intereses de Patricia, que es una mirada de Portugal y del colonialismo portugués y de Oriente, y de la persona de las navegaciones y del portugués que se va de Portugal y de quién es el que se queda y cómo es el que viaja y qué tipo de viaje hace. De Opiario podríamos leer solo unas, bueno, yo dije que iba a leer, digamos, algo corto de Álvaro de Campos, voy a hacer algo corto de lo que está en la carta y después leemos Opiario. Álvaro de Campos nació en Tavira el 15 de octubre de 1890 a la 1:30 de la tarde, me dice Ferreira Gómez, que era un amigo de Pessoa que sabía mucho de astrología, y es verdad, porque he hecho el horóscopo con esta hora, es correcto. Como se sabe, Campos, Álvaro de Campos, es ingeniero naval por Glasgow, pero ahora está aquí en Lisboa inactivo. Y más abajo, Álvaro de Campos es un latinista, tuvo una educación normal, perdón, de instituto, después fue mandado a Escocia a estudiar ingeniería, primero mecánica y después naval. En unas vacaciones hizo un viaje al oriente de donde resultó el opiario. Le enseñó latín un tío de la Beira que era cura. Esa es como la biografía rápida y corta que hace Pessoa en 1935, reitera que es ingeniero, decide que nació en el sur de Portugal y que en unas vacaciones se fue a Oriente, y eso que uno de los versos que a mí me gustan más dice el oriente del oriente del oriente. Entonces eso de un oriente muy concreto, tampoco. Patricia, ¿quieres sugerir algunos versos de Opiario o lo hacemos así aleatoriamente? ¿Qué piensas si leímos, por ejemplo, la primera página, yo en portugués y tú en español? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Opiário, ao Sr. Mário de Sá Carneiro. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola, e eu vou buscar a ópio que consola um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias só de febre na cabeça, e por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Em paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida. Onde o pão do ouro é uma descida e os próprios gozos galânglios do meu mal. É por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos, que passo entre visões de cadafalsos, num jardim onde há flores no ar, sem hastes. Vou cambaleando através do labor de uma vida interior de renda e laque. Tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor. Bueno, y en la página siguiente está en español. Hay incluso una nota interesante, es dedicado a Mário de Sá Carneiro, ya hablamos de él justamente en la sesión de Caeiro, y esto claro es una dedicatoria anterior, porque el poema habrá sido hecho en 1915 al suicidio de Sá Carneiro en 1916. Es un poema largo, estos son los las primeras 5 estrofas. Mi alma estaba antes del opio doliente, sentir la vida cansa y restablece, y yo busco en el opio que adormece un oriente al oriente del oriente. Esta vida de a bordo ha de matarme, son días solo de febril sopor,
por más que busque hasta sentir torpor, ni una tuerca encuentro para adaptarme. En paradoja y nulidad astral, vivo yo en surcos dorados mi vida, ola en que ya el pundonor es caída y los goces son ganglios de mi mal. Es por un mecanismo de desastre, un engranaje con rodillos falsos, que paso entre visiones de cadalzos por jardines donde hay flores sin lastre. Voy tambaleándome en la labor de una vida interior de encaje y laca, creo que tengo en mi casa la faca con que fue degollado el precursor. Bueno, este es el primero de los poemas. Ojalá lo pudieran leer completo, con todas las referencias a las drogas, a ciertos periódicos, a esa figura del vago que ya desde el principio tiene campos, incluso dice que es mal estudiante, los supuestos viajes que habría hecho y el paso por el canal del Suez, las referencias a Portugal, al Oriente, a India, a China, a la suerte, al barco en el que estaría viajando. Eh, y es un poema que, además de estar con estas rimas y con esta métrica tan clara, es un poema en el que yo creo que hay mucho, mucho humor. Y es algo que también yo rescataría. No hemos hablado mucho en el caso de Caeiro del humor, y tampoco lo hicimos tal vez en el caso de Pessoa, y lo hubiéramos podido hacer. Después le dejaría la cuestión del humor también a Ana Clara de Medeiros para pensarla con Ricardo Reis. Yo creo que en Campos es muy, muy claro que uno lo encuentra, esa autoironía con él mismo, las descripciones y los retratos que hace, y también por eso yo pensaba en alguna de la poesía de Patricia Lino, una, digamos, que leí hoy, que es justamente un intento de autorretrato paródico. Bueno. Lo otro que empecé aquí a compartir son otros poemas que, si tenemos tiempo, vemos más adelante. Y no sé si, Patricia, querías decir algo más antes de que siguiéramos. No, creo que el humor, por ejemplo, en Opiario, solo esto, en una nota, podría caber en estos 4 versos en la página 164, los últimos 4. Volto à Europa descontente, o sea, después de todo esto, vuelvo a la Europa descontento, y em sortes devia ser um poeta sonambólico. Eu sou monárquico, mas não sou católico e gostava de ser as coisas fortes. Sí. Pero sí, creo que podemos seguir para otro texto, si te gusta. Sí, no, no, y además que tenemos este desafío grande de leer uno de los grandes poemas del siglo XX de la literatura portuguesa, el más conocido de Campos, tal vez el poema más conocido de Pessoa, y un poema por el cual algunos extranjeros se han quedado en Portugal. Yo conozco varios. Entonces, desde la historia de Robert Bresson, que es el biógrafo francés de Fernando Pessoa, y Robert Bresson tal vez tiene la mejor biografía de Fernando Pessoa hasta hoy, y Armand Guibert, y hay varios especialistas en Pessoa que, después de leer Tabaquería, se quedaron, digamos, completamente comprometidos con seguir leyendo y conociendo a Pessoa durante muchos años. Yo creo que es el gran poema por el que uno debería empezar, un poema al que le podríamos dedicar toda la sesión, y lo que quedamos de hacer con Patricia fue leerlo completo, que ya es un desafío grande. ¿Empezamos? Bueno. ¿Vas a compartir el screen? Ok. Yo también conozco quien se haya quedado en Portugal por este poema. No sé si son las mismas personas, pero tal vez hay esa posibilidad. Sí, sí. Tal vez no.
Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. ¿Quieres seguir o intercalamos? ¿Quieres intercalar? No, por mí termina. Ok. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio.
Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou sem rol para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovador gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que é, tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos e invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até queri, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para aquém do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de fronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície, sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa, nem outra.
Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como a uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela, o homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algíbara das calças. Ah, conheço, é o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe, adeus aos Esteves, e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Uy. Lo leo entonces en español. Tabaquería. Voy a aumentar. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe de quién es, y si supieran qué sabrían, dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, verdadera, desconocidamente verdadera, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que pone húmedas las paredes y blancos los cabellos de los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por la vía de nada. Hoy estoy vencido como si supiera la verdad, hoy estoy lúcido como si estuviera a punto de morir y no tuviera otra hermandad con las cosas que una despedida, convirtiéndose esta casa y este lado de la calle en la fila de vagones de un tren y en una partida silbada dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos en la salida. Hoy estoy perplejo como quien pensó y creyó y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no me propuse nada, tal vez todo haya sido nada. Del aprendizaje que me proporcionaron, me desprendí por la ventana trasera de la casa. Me fui al campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y cuando había gente era como la otra. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré? Yo que no sé lo que soy, ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser lo mismo, que no puede haber tantos. Genio. En este momento 100.000 cerebros se conciben en sueños, genios como yo, y la historia no rescatará a quién sabe ni a uno, y no quedará sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos enfermos con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, ¿estoy en lo cierto o equivocado? No, ni en mí. ¿En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo no hay a esta hora genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas
Sí, realmente, altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables, nunca verán la luz del sol real ni hallarán oídos humanos. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo aunque tenga razón. He soñado más que Napoleón. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He creado filosofías en secreto que ningún Kant escribió, pero soy, y tal vez lo seré siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para esto, seré siempre solo el que tenía cualidades, seré siempre el que esperó que le abrieran la puerta de una pared sin puerta y cantó la cántiga del infinito en un gallinero y escuchó la voz de Dios en un pozo cerrado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Que la naturaleza me vierta sobre la cabeza ardiente su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello y lo demás que venga si viniera, si tuviera que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la tierra entera, además del sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolates, pequeña, come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo salvo los chocolates. Mira que todas las religiones no enseñan más que confitería. Come, pequeñita sucia, come. Pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú comes. Pero yo pienso, y al quitarles el papel plateado, que es de hoja de estaño, arrojo todo al suelo como he arrojado la vida. Pero al menos queda de la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, umbral abierto hacia lo imposible. Pero al menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos en el gesto amplio con que arrojo la ropa sucia que soy, sin un rol definido para el curso de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas que no existes y por eso consuelas, oh diosa griega concebida como estatua con vida, oh patricia romana imposiblemente noble y nefasta, oh princesa de trovadores, gentilísima y disfrazada, oh marquesa del siglo XVIII escotada y distante, oh cocot célebre de la época de nuestros padres, no sé qué moderno, no concibo bien qué, todo eso sea lo que sea, que tú seas, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo de basura vaciado, como quienes invocan espíritus, invocan, yo me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta, veo las tiendas, veo las aceras, veo los vehículos que pasan, veo los entes vivos, vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen. Y todo esto me pesa como una condena al destierro y todo esto es extranjero como todo el resto. Viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no envidie solo por no ser yo. Miro en cada uno los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. Porque es posible hacer real todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez hayas existido apenas como un lagarto al que le cortan la cola y que es cola antes del lagarto y retorciéndose. Hice de mí lo que no supe y lo que podía hacer de mí no lo hice. El disfraz que me puse no era el indicado. Enseguida me tomaron por quien no era y no lo desmentí y me perdí. Cuando quise quitarme la máscara estaba pegada a la cara. Cuando me la quité y me miré en el espejo ya había envejecido. Estaba borracho, ya no sabía ponerme el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo.
y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime, esencia musical de mis versos inútiles. Ojalá pudiera encontrarme como algo que yo hubiera hecho y no me quedara siempre frente a la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo como un tapete con el que un borracho se tropieza o un felpudo que los gitanos se han robado y que no valía nada. Pero el dueño de la tabaquería se asomó a la puerta y se quedó allí. Lo miro con la incomodidad de la cabeza algo torcida y con la incomodidad del alma que no comprende bien. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero, yo dejaré versos. En determinado momento morirá el letrero, así como los versos. Después de ese momento morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante en que todo esto sucedió, en otros satélites de otros sistemas, lo que se parezca a gente, continuará haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros, siempre una cosa frente a la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño de misterio de la superficie, siempre esto, siempre aquello, o ni una cosa ni la otra. Pero un hombre entró en la tabaquería a comprar tabaco y la realidad plausible se me viene de repente encima, me medio levanto enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarro la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y gozo en un momento sensible y competente la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indispuesto. Después me reclino en la silla y sigo fumando. Mientras me lo conceda el destino, seguiré fumando. Si me casara con la hija de mi lavandera, tal vez sería feliz. Visto lo cual me levanto de la silla, me dirijo a la ventana. El hombre salió de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. ¡Ah! Lo conozco, es Esteves, que no tiene metafísica. El dueño de la tabaquería llegó hasta la puerta. Como por un instinto divino, Esteves se volvió y me vio. Me hizo una señal de adiós, le grité, ¡adiós, Esteves! Y el universo se me reconstituyó sin ideal ni esperanza, y el dueño de la tabaquería sonrió. Bueno. Ojalá alguien del público interviniera, hay muchísimo que decir, o Patricia, si tú te quedaste con algo. ¿Estás en silencio? Patricia creo que está en silencio. Camila. Ahora sí. Ya, Es que no ahora sí. podía hacerlo yo, perdón. Sí, sí, tranquilo. No, creo, yo no estoy leyendo las preguntas. No sé si hay preguntas sobre... No, creo que nadie se ha arriesgado y además me gustaría mucho escuchar a alguien que lo esté oyendo por primera vez. Sí, sí, claro. Y para mí es un poema dramático, yo logro como imaginar las acotaciones, los momentos en que se mueve o no se mueve la persona que está en esa buhardilla. Y me parece muy importante imaginarlo también como un poema de una condición dramática que se puede representar. Es un poema con mucha historia, con muchas lecturas. Una de las últimas entre muchas la estaba recuperando en estos días, leyendo a María Irene Ramalho Santos,
y toda la parte en que se habla de invocarse a sí mismo como una revisión de lo que es la inspiración. Pero bueno, ahí están las ideas de la derrota de las que hemos hablado, del triunfo del que hemos hablado. Y también, Eh, Hay algo que a mí me hizo volver también en los últimos días a leer partes de Tabaquería de otra forma, y fue acordarme que en el diario de 1906, Pessoa, que es estudiante de filosofía, está leyendo a Kant, y en 1906, con 18 años, Pessoa ya está escribiendo su propia crítica de la razón pura. Y una de las personas que intenta, de hecho, imitar Pessoa muy joven, estudiante universitario con 18 años, es a Kant. Y de hecho, yo creo que faltan trabajos entre Kant y Pessoa, porque Campos acusa a Pessoa de ser muy kantiano en las notas en recuerdo de mi maestro Caeiro. Pessoa siempre tuvo algo de muy kantiano, y lo fue desde muy joven, cuando en traducciones francesas leyó a Kant y trató de escribir él mismo y nunca la terminó, una crítica de la razón. Jerónimo, hola, qué maravilla de lectura. Yo sé que todos tienen los micrófonos silenciados, por eso hoy le pido a Angélica, bueno, que ustedes mismos vayan pidiendo el favor de hacer comentarios de viva voz. Hay algunas preguntas, comentarios, si quieren se las leo, pero para Patricia que no les está leyendo. Dice Juanita Delgado, no sé si Juanita quiera comentar algo. O quieres que yo la lea, tal vez activémosle el micrófono a Juanita. Es que este tema de los activación y desactivación es un poco, pero ella dice lo siguiente: ya lo he leído y escuchado, pienso en la potencia de la música de la poesía de Campos y quisiera saber ustedes qué piensan sobre ello. Esto es una pregunta interesante. ¿quieres empezar tú? Me gustaría que fueras tú como poeta. Ok. Yo creo que entre los heterónimos y en esta época, en el contexto portugués, él es lo que domina mejor el verso largo, o sea, que no es común, y que no había sido tan trabajado por nadie en Portugal. Es una forma que viene del inglés, ¿no? Y por eso se habla tanto sobre se compara tanto a Albert Campos a Walt Whitman, y lo que hace sentido, ¿no? Y creo que la quebra del corte del verso tiene sobre todo que ver con el ritmo y no con la rima, o sea, con una poesía, con un poema que se hace, y que es siempre de algún modo un metapoema, es un poema que está hablando para sí mismo, de sí mismo, y es un poema que él mismo es un modo de entender. Y eso hace con que esa obsesión de ir pensando mientras escribe, creo que la forma se adapta a esta nueva forma de contenido que surge solamente en este tiempo. Y entonces creo que hace sentido que la forma no sea tan, a pesar de serlo, que no sea tan estricta, tan, ¿cómo se dice? Rígida, ¿no? En el sentido tradicional, porque lo que se está haciendo en el poema es pensar, es concluir algo o no concluir nada al final, y no se quiere dar el poema perfecto, la forma perfecta, total, no es eso que se está buscando, es entender la totalidad de algo que nunca se logra entender. Entonces la forma se adapta a eso. No sé si hace sentido. Pero esta forma, ¿no? Y este ritmo que es tan musical en Álvaro va a afectar, es tan importante, tan nuevo en el contexto portugués, que hoy para un poeta o una poeta que está escribiendo es muy, muy difícil hacer algo que no sea inmediatamente comparado a él. Y hay
por supuesto, poetas como Rui Belo, y puedo escribir su nombre aquí, que son, en mi opinión, no con una Y, en mi opinión, son herederos directos de este tipo de verso y sobre todo de este tipo de poema que busca entenderse a sí mismo, ¿no? Y entonces hace todo el sentido que los poemas sean extensos, largos, y que además sean autorreflexivos. Sí. Sí. Y yo lo único que agregaría, bueno, habla de esencia musical de mis versos inútiles. Es una musicalidad diferente. Hay toda una discusión que referimos tal vez rápido entre Ricardo Reis y Álvaro de Campos en la prosa de los heterónimos sobre justamente cuál es la distinción de la prosa y de la poesía, en qué consiste la música en poesía. Y Fernando Pessoa tiene al menos dos o tres ideas diferentes de esa musicalidad y pone a pelear, a discutir y escribe las discusiones de Ricardo Reis con Álvaro de Campos justamente en esta época y al respecto de este tema. Y la musicalidad, digamos que uno podría pensar que es la musicalidad que al principio a Fernando Pessoa le interesaba tanto y que lo marca tanto y que en su poesía propia es tan clara, que es la musicalidad simbolista y una musicalidad que incluso quiere encontrar en la prosa, al menos en la prosa del libro del desasosiego y justamente de herencia decadente simbolista. Y en principio la musicalidad sería la del simbolismo, pero claro, este ya es el simbolismo después de Walt Whitman, es el simbolismo y me gusta mucho esa lectura de Patricia en camino hacia la poesía moderna, como más tarde la de Rui Belo, y es una definición de otro tipo de verso sobre el que Campos no solo es practicante, sino también teórico, porque hay textos atribuidos a Álvaro de Campos sobre cierto tipo de ritmo que él denomina paragráfico y explicando, digamos, el aliento que tiene para llegar a este otro tipo de poesía. Y lo último que diría es que después de Edgar Allan Poe, el poema extenso parece que le han cortado la cabeza y que tenemos una teoría de que el poema tiene que ser breve y que la inspiración tiene que ser breve. Pero Whitman tiene esa vocación casi bíblica de los salmos, de la letanía, que también es de Campos, y hay una serie de poemas, de poetas, Ezra Pound, T.S. Eliot, Pessoa, que sí se arriesgan después de Edgar Allan Poe y de la presencia de Baudelaire y de una poesía más corta y muy musical a hacer poemas largos. Y este es uno de los grandes poemas largos en una tradición que se estaba volviendo mucho más fragmentada. Es muy interesante. Hay un poeta portugués que me gusta, que es José Miguel Silva. Y Silva dice en su último libro, porque no volvió a publicar, que los poemas largos no se hacen más porque la vida no nos deja, o sea que no hay tiempo para hacerlos. Y habla precisamente de Álvaro de Campos, que no es posible tener un Álvaro de Campos ahora en Portugal porque la vida es rápida además, es veloz además, lo que es una ironía muy grande, ¿no? Es muy irónico. Pero lo dice y lo siente, ¿no? Dice que es una tristeza que no los haya, pero la vida del mundo ahora no nos permite escribir un poema largo. Y Campos, solo por cerrar lo que acabas de decir, Patricia, Campos es el poeta de los poemas largos, pero en algún momento hay un poema de él de 33 o de 1934 que dice, ay, ya no puedo, ya no me salen, ya no logro escribir poemas largos. Y Campos se transforma al menos paródicamente en el que tal vez afectado por esa dispersión fragmentaria de la modernidad,
y esa aceleración que él mismo había celebrado en la Oda Triunfal de un volante que gira, gira, gira. Él mismo en algún momento dice, ya no soy el poeta que podía escribir algo largo, ahora solo me salen estos trapos, que es una de las metáforas, estos trozos, estos fragmentos cortos. Jerónimo, ¿hay más preguntas? No sé, comentarios, preguntas, comentarios. ¿Quieres leerlos tú o quieren seguir en orden? Yo estaba con ganas de seguir hacia, es decir, digamos, aquí está la cuestión, es que son cuestiones generales, digamos, lo de idea y acción, y campos, de hecho, puede ser la sensación de algo muy paralizante, pero Pessoa se mueve todo el tiempo entre ese aparente mundo de ideas, la forma como aborda la acción y la forma de hablar de la acción. Y yo creo que eso es sobre todo una cuestión del libro del desasosiego, aunque lo encontremos claro en otros lugares. Estoy sin duda de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el aforismo, que es lo último que anota Felipe Camargo. Incluso se pueden y se han hecho compilaciones de aforismos hechos por Pessoa, de pensamientos, de frases, máximas y sentencias. El libro del desasosiego tiene mucho, y es un poco, al menos en el libro del desasosiego, el aforismo es muy de herencia de Oscar Wilde, pero también de algunas fuentes clásicas y de epitafios y de lecturas. Entonces sí, eso sin duda está. Bueno, estaría también clara la comparación con la música, con Bob Dylan, con las partes de canciones y de un cancionero más largo. Todo lo del fracaso, que es lo que dice aquí Ginette Olarte, y la importancia del tabaco y del tabaquero, sí, de la tienda, y del tabaco como algo sensible, y como sobre el tabaco y tabaquería, yo les recomendaría mucho un texto de Antonio Tabucchi, que es quien tal vez ha escrito de forma más hermosa y compleja sobre la importancia del tabaco en la obra de Fernando Pessoa. Como ese elemento sensible. Bueno, sí, esas son como preguntas generales, los apuntes de Patricia hacia Ruy Velo y José Miguel Silva para leer alguna otra poesía que me parecen claves. Y de los poemas que yo tenía en el PDF, porque me gustaría pasar pronto a los de Patricia, a mí me gustaría rescatar, yo puse uno que es menos conocido, que es Pa, que es como Pa, que sería como reventar una bolsa y darle el golpe con el que estalla. Es un poema que a mí me parece de características suicidas y de ese campus más depresivo. No es de los poemas más leídos, ni comentados, ni compilados de Campos, y por eso lo había yo puesto, pero es un poema que cuando lo leí a mí me marcó mucho por la forma de utilizar el sonido, por el título y por lo que está detrás, incluso porque es más o menos cercano a otros poemas de Campos que están pensando el suicidio de Mario de Sá Carneiro, de quien ya hablamos, por Opiário. Entonces de pronto podríamos leer Pa en portugués y en español, que es más corto. Pá, hoje que sinto nada à vontade e não sei o que dizer, hoje que tenho a inteligência sem saber o que querer, quero escrever o meu epitáfio. Álvaro de Campos jaz aqui, o resto a antologia grega traz. E a que propósito vem este bocado de rimas? Nada. Um amigo meu chamado, suponho, Simas, perguntou-me na rua o que é que estava a fazer. Escrevo estes versos assim em vez de lhe não saber dizer. É raro eu rimar e é raro alguém rimar com juízo. Mas às vezes rimar é preciso. Meu coração faz pá, como um saco de papel socado, com força, cheio de sopro contra a parede do lado. E o transeunte, num sobressalto, volta-se de repente e eu acabo este poema indeterminadamente.
Y a mí me encanta esa rima forzada entre rimas y cimas, y es Sí. solo, digamos, uno de esos momentos de humor. Y es un poema ácido de humor negro, y con una referencia a la antología griega que de hecho Pessoa tradujo o quería que Ricardo Reis tradujera, y donde volveríamos a encontrar esa idea de aforismo. ¡Pah! Hoy que me siento sin voluntad y no sé qué decir, hoy que tengo la inteligencia sin saber decidir, quiero escribir mi epitafio. Álvaro de Campos yace, aquí lo demás en la antología griega se satisface. ¿Y aquí viene ahora este puñado de rimas? Nada, un amigo mío llamado, supongo, Simas, me preguntó en la calle qué era lo que estaba haciendo, y yo, en vez de no saber decírselo, continué escribiendo. Yo no suelo hacer versos con rima, y es raro quien rima continuo, pero a veces rimar es el camino. Mi corazón hace paf como una bolsa de papel golpeado, con fuerza llena de aire contra la pared de al lado, y un transeúnte sobresaltado se vuelve de repente, y yo remato este poema indeterminadamente. Bueno, a mí es un poema que me hace reír, que me gusta y que representa muy bien al Álvaro de Campos de los últimos años. Y si empezamos con la biografía y el nacimiento y el viaje a Oriente, este ya sería el epitafio. Yo aquí sigo mirando el chat, no sé si alguien quiere participar, si algo se me ha pasado. Porque si no, digamos, bueno, podemos después volver al poema en línea recta, que es el último, pero es muy conocido, pero yo preferiría que miráramos los poemas que había seleccionado Patricia y que pasáramos a esos otros que ya están compartidos por el chat. No sé si antes de eso quieres hablar un poco de este libro, bueno, que es de Tragaluz, es tuyo, y es una edición doble con Porfirio Alba Ujú. Jacob, que es otro que escribe poemas largos también, ¿no? Sí, es verdad. No sé si Eh, yo es, creo que rápidamente en la primera sesión dijimos, y bueno, y Tragaluz hizo algo muy generoso de ofrecer los libros de la colección Lusitania con un 40% de descuento. Es decir, ningún escritor es una isla. Pessoa así haya creado 136 autores ficticios, entre los cuales estos tres heterónimos. No fue el único en inventar cierto tipo de personalidades o personajes alternos. Y una de las cosas que a mí siempre me sorprendió y me pareció importante recuperar fue, por un lado, que en Colombia, contemporáneo de Fernando Pessoa, tenemos a Porfirio Barba Jacob, que fundamentalmente fue cuatro poetas. Es decir, la idea de cuadrivio que hicimos con Pessoa la podríamos hacer igual con Porfirio Barba Jacob, y podría ser otro club. Y el otro gran contemporáneo colombiano de Fernando Pessoa, es León de Grave. Y León de Grave, Darío Jaramillo, en su epílogo a la antología publicada por Pretextos, dice que no es capaz de hacer un censo de todos los autores inventados por León de Grave, pero que calcula que los nombres aludidos, referidos, superarían los 100. Es decir, wow. que si fuéramos a buscar contemporáneos, porque son los mismos años, e incluso León de Grave tiene una revista de los mismos años que la revista Orfeo. Si fuéramos a mirar 1915, si fuéramos a mirar quién se está despersonalizando, es decir, claro, podemos ir hacia otras latitudes, podemos ir a España, a Grecia, a Inglaterra, a Francia, pero en Colombia tenemos al menos dos autores importantísimos, Porfirio Barba Jacob y León de Grave,
y a los dos los podemos leer en la clave de los heterónimos y de la despersonalización. Y está ese libro de Tragaluz sobre Barbajacob y Pessoa, y en Portugal la editorial Abismo publicó la poesía de León de Greiff. Es una edición bellísima, no se la pierdan para los que no la conocen. Bueno, pasemos a los poemas de Patricia. Yo creo que porque se hablaba de la tensión entre idea y acción, podríamos leer tal vez un poema que tampoco es muy conocido, llamado Dobrada a moda do Porto. Perfecto. Miremos a ver si aparece. Y mira la pregunta que te hace Ana Salgueiro. Bueno, no la hace a los dos, pero a mí me parece muy importante porque yo tendería a responder que sí. Es decir, no se ha estudiado, se han hecho referencias a autores de música tonal contemporánea a Pessoa, pero yo creo que él está sin duda cerca y eso lo vio rápidamente en algún momento Roman Jakobson en un artículo famoso. Sí, no, yo no sé decir con detalle, pero me imagino que sí, porque hace todo el sentido, ¿no? Y sí, por el tiempo y también por la construcción musical del verso, yo diría que sí, y diría que una cosa como la música tonal no le pasó indiferente, ¿no? Entonces sí. Pero no conozco ningún estudio que aprofunde esto, no conozco. No, y faltan estudios sobre los músicos contemporáneos de Pessoa y del primer y del segundo modernismo, y la música yo creo que está bastante olvidada, se ha estudiado más la literatura modernista. Voy a compartir aquí un artículo sobre Cioran y Pessoa, listo. Bueno, entonces leamos ese, Patricia, y yo trato de traducirlo después. Sí. Bueno, no sé decir dobrada en español, no sé cómo se dice. Dobrada a modo de Porto es difícil, ¿no? Va a ser difícil de traducir. Es un plato culinario del norte de Portugal, justamente de la ciudad de donde Patricia es. Sí. Entonces, ¿puedo leerlo o lo van a compartir? Sí, sí. Bueno, sí, se puede compartir muy bien. No está en el PDF, sino en uno de los pantallazos Sí. independientes y está en el chat. Y está, creo que dividido en 3 pantallazos, sí. Dobrada 1, dobrada 2 y dobrada 3 son PNGs. Entonces, dobrada a moda do Porto. Dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que era a dobrada e era a moda do Porto, que a dobrada e era a moda do Porto nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei, e foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, particular ou público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedi amor, por que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. ¿Hasta ahí? Y aquí estaba viendo, bueno, estaba compartiéndolo por si acaso nuevamente y ya nos ayudó Hugo Mira con la traducción en español. De hecho es callos a la manera de Oporto. Entonces, un día en un restaurante fuera del espacio y del tiempo,
me sirvieron el amor como callos fríos. Dije delicadamente al misionario de la cocina que los prefería calientes, que los callos, y así se hacen a la moda de Oporto, nunca se comen fríos. Se impacientaron conmigo, nunca se puede tener razón ni siquiera en un restaurante. No comí, no pedí nada más, pagué la cuenta y me fui a caminar, a pasear a la calle. ¿Quién sabe lo que esto quiere decir? Yo no sé, y sucedió conmigo. Sé muy bien que en la infancia de todas las personas hubo un jardín, particular o público, o del vecino. Sé muy bien que jugar era algo del dueño de ese jardín y que la tristeza es de hoy. Deja ver si abre el otro. Sé eso muchas veces, sé si yo le pedí amor, pero si yo pedí amor, ¿por qué es que me trajeron callos a la moda de Oporto y fríos? Ese no es un plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío, no me quejé, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero vino frío. Bueno, y Patricia, ¿quisieras decir algo del poema y después seguramente Hugo? Sí, no, es que cuando hablaban de la atención, ¿no? Y a veces de la dificultad que hay de pasar a la idea, a la práctica, ¿no? A la acción, eso lo veo muchísimo aquí, ¿no? Porque es como, no, hay una dificultad enorme en lidiar con la vida práctica, con el hecho de que, bueno, el plato está frío. Y de hecho, como alguien que es de Porto, es una tragedia, ¿no? La dorada no puede ser servida fría, es verdad, yo lo entiendo, pero es tan delicioso, ¿no? Que sea algo tan pequeño, tan insignificante, se vuelva el centro de su día, probablemente de su semana, y que sea tan trágico, tan dramático. Y porque también lo imagino, ¿no? Dramático en los dos sentidos, en el sentido de la tragedia, pero también en el sentido teatral, porque a la semejanza de lo que decíamos sobre tabaquería, este poema también lo imagino dramatizado, ¿no? Puedo imaginarlo, es extremadamente visual. Y sí, me acordé de inmediato de él cuando hablaban sobre precisamente esa tensión. De acuerdo. Sí. Hugo no quiere de pronto intervenir. No. Creo que está tratando de entrar, pero Hugo está en silencio. Y mientras tanto aquí alcanzo a leer algo de Wendy Sánchez, de acuerdo en las imágenes. De hecho, es un texto que se usa mucho en el teatro para construir personajes complejos y reales como los humanos. Y lo otro que yo a veces pienso mucho con tabaquería, si nos devolvemos un poco, pero también viendo estas últimas lecturas, a mí hay algunas imágenes que nunca se me salieron de la cabeza. Yo no sé, digamos, Patricia, a ti cuáles, pero digamos esa del perro tolerado por la gerencia, Por ser, o hay algunas que se me quedaron ahí siempre en cada uno de los poemas. sí, la imagen de la tabuleta y Sí, claro, de la esa imagen tabla. de él sentado fumando. Ujú. Pero esa imagen del pejo
que es tolerado por la gerencia por ser inofensivo es una imagen fortísima, sí. Bueno, pues yo creo que leamos, ahorita después vemos si Hugo puede entrar otra persona, porque de hecho están los micrófonos en silencio y de pronto en unos 10 minutos podríamos abrirlos todos. ¿Por qué no leemos otros de los poemas que tú tenías seleccionados? Sí, seleccioné uno que empieza por cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, que es muy interesante para pensar la figura del mendigo de que hablábamos en el inicio. Ujú. Y también, sí, toda la cuestión de la lucidez, ¿no? Es un... ¿Lo lees tú en portugués? Sí, puedo leerlo, pero no es lo que está en la pantalla, creo. No. O inicia leyéndolo, yo lo vuelvo a compartir. En todo caso, todos están en el chat. Ahm, cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto naturalmente o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro. Não sou parvo nem romancista russo, aplicado, e romantismo, sim, mas devagar. Sinto uma simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. Sim, eu sou também vadio e pedinte e sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. E estar ao lado da escala social é não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida. Não ser juiz do Supremo, empregado certo, prostituta, não ser pobre a valer, operário a explorado, não ser doente de uma doença incurável, não ser sedento da justiça ou capitão da cavalaria, não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas e se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. Não, tudo menos ter razão, tudo menos importar-se com a humanidade, tudo menos ceder ao humanitarismo, de que serve uma sensação se há uma razão exterior a ela. Sim, ser vadio e pedinte como eu sou, não é ser vadio e pedinte o que é corrente, é ser isolado na alma, e isso é que é ser vadio. É ter que pedir aos dias que passem e nos deixem, e isso é que é ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou um Gorky. Tudo mais é ter fome ou não ter o que vestir. E mesmo que isso acontece a tanta gente, que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato, e estou-me rebolando numa grande caridade por mim. Coitado do Álvaro de Campos, tão isolado na vida, tão deprimido nas sensações, coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia. Coitado dele que com lágrimas autênticas nos olhos deu hoje num gesto largo, liberal e moscovita tudo quanto tinha na algibeira em que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa. Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo. E sim, coitado dele, mas coitado dele que de muitos que são vadios e mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, que são pedintes e pedem, porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei, coitado dele, que bom poder-me revoltar num comício dentro de minha alma. Mas até nem parvo sou, nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais, não tenho mesmo defesa nenhuma, sou lúcido.
Não me queiro converter a convicção. Sou lúcido. Já disse, sou lúcido. Nada de estéticas com coração. Sou lúcido. Merda, sou lúcido. Bueno, ese es otro gran texto. Y Campos otra vez siendo el personaje de Campos. Cruzó por mí, se acercó a mí en una calle de la zona baja, aquel hombre mal vestido, pedinte, que pide por profesión, como se le ve en la cara, que simpatiza conmigo y yo simpatizo con él. Y recíprocamente, en un gesto ancho, trasbordante, le di todo lo que tenía. Excepto, naturalmente, lo que estaba en el bolsillo donde traigo más dinero. No soy tonto ni novelista ruso aplicado, y el romanticismo, sí, pero despacio. Siento una simpatía por toda esa gente, en especial cuando no merece simpatía. Sí, yo soy también vagabundo y pedinte, ese que pide, y también lo soy por mi culpa. Ser vadío y pedinte no es ser vagabundo y pedinte, es estar al lado de la escala social y es no ser adaptable a las normas de la vida, a las normas reales o sentimentales de la vida, no ser juez del Supremo, empleado cierto, prostituta, no ser pobre que realmente lo valga, obrero explotado, no ser enfermo de una enfermedad incurable, no ser sediento de justicia o capitán de caballería, no ser, en fin, aquellas personas sociales de los novelistas que se hartan de letras porque tienen razón para llorar lágrimas y se sublevan contra la vida social porque tienen razón para así suponerlo. No, todo menos tener razón, todo menos importarme con la humanidad, todo menos ceder al humanitarismo. ¿De qué sirve una sensación si hay una razón exterior para ella? Sí, ser mendigo, que vagabundo y mendigo como yo lo soy, no es ser vagabundo y mendigo, es ser aislado en el alma, y eso es que es ser vagabundo, es tener que pedir a los días que pasen y no nos dejen, es eso lo que es ser mendigo. Nada de... todo lo demás, todo el resto es estúpido, como un Dostoyevsky o como un Gorky. Todo lo demás es tener hambre y no tener que vestir. E incluso si eso sucede, eso le sucede a tantas personas que ni siquiera vale la pena tener personas a las que eso les suceda. Soy vagabundo y mendigo, y es en serio, es decir, en el sentido traslato, y me estoy como bailando en una gran cantidad de caridad hacia mí mismo. Pobre de Álvaro de Campos, tan aislado en la vida, tan deprimido en las sensaciones, pobre de él, enclaustrado en el sillón de su melancolía, pobre de él que con lágrimas auténticas en los ojos dio hoy en un gesto ancho, liberal y moscovita todo lo que tenía en el bolsillo en el que tenía poco, a ese pobre que no era pobre, que tenía los ojos tristes por profesión. Pobre de Álvaro de Campos, con el que nadie se importa, pobre de él que tiene tanta lástima de sí mismo. Y sí, pobre de él, pero pobre de él que de muchos, más pobre de él que de muchos que son vagabundos y que vagabundean, que son mendigos y piden, porque el alma humana es un abismo. Yo yo lo sé, pobre de él, qué bueno poder sublevarme en un comicio dentro de mi propia alma, que ni tonto soy, ni tengo una defensa por tener opiniones sociales, ni tengo incluso ninguna defensa, soy lúcido. No me quieran convertir
a una convicción, soy lúcido, ya dije, soy lúcido. Nada, nada de estéticas con corazón, soy lúcido, mierda, soy lúcido. Bueno. Y gracias a Diana. Yo siempre sufro con la palabra pedinte, que me parece muy del portugués. Pedinte, el que pide, pero bueno, sí, o mendicante, Ay, me Catalina, encanta. mendigo. No, pero pues se entiende perfecto. O sea, pues, ¿no? Eh, Hay algunos comentarios, Jerónimo. ¿Quieres leerlos? ¿Alguien quiere abrir? Están todos los micrófonos abiertos, creo, para el que quiera Ah, bueno. comentar No, Sí, algo. señora. y me gustaría que Patricia, que escogió el poema, nos dijera algo, porque creo que empata con lo que ella dijo en la presentación al inicio de esa idea de la humildad de Campos. Y creo que lo podríamos recuperar rápidamente y hablar con todos los otros. Sí, juega bastante con lo que yo decía en el inicio, pero también me parece que va al mismo tiempo de contra, ¿no? Porque hay una humildad de cierto modo, pero también una arrogancia muy, muy fuerte, me parece, ¿no? Y hay todo un sarcasmo entre las dos. Y cuando hablaba de la humildad en el inicio, hablaba sobre todo de la tabaquería, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que todo va a desaparecer, ¿no? Que de aquí a unos 100 años la tableta no va a existir, yo no voy a existir, nada de esto va a existir. Pero esto es, en este caso específico, me parece sí que hay un ejercicio de humildad en el sentido de que está hablando del mismo como vadío, vagabundo y mendigo, pero hay pasajes que me parecen de una extrema crueldad, ¿no? Y que me parecen al mismo tiempo de una ironía brutal. Cuando dice, todo lo demás es tener hambre y no tener lo que vestir. Y mismo que esto pasa a mucha gente y ni vale la pena tener pena o empatía por la gente a quien esto pasa, ¿no? Entonces creo que es un poema que vive de los dos, yo diría, ¿no? Que existe tal vez en un espacio intermedio entre lo que yo decía y esa falta al mismo tiempo de empatía, ¿no? Y de un cierto sentido de humildad. No sé qué te parece, pero... No, no, de acuerdo, y quería como rescatar eso y lo que habíamos dicho al principio, y sin duda veo esa crueldad y casi es una autocrueldad, es como Sí, alguien que se autopenaliza mucho. Eh, no sé si Catalina Gutiérrez, que hizo algunas preguntas, quiere hacerlas con la cámara. Hola, hola a todos. Hola. hola. Em, es un poco devastador, Dios mío, o sea, estoy aquí con el ojo. No, más quiero contarles que yo tengo un amigo que se perdió en las drogas, perdido. Y en algunos de esos encuentros en los que trataba de salir, hablaba y solo he podido acordarme de él. Este poema que acabas de dejar ahí es exactamente oír a Alejandro contar su experiencia en la calle. En momentos en que el mendigo está mirando al otro, dice, eres un pendejo, o sea, verdaderamente crees que esa ropa te da algo, ese carro te da algo, pero no eres nada, no eres mejor que yo, no eres nada diferente que yo, pero también me sorprende, sí, la crueldad en la que también se burla de Álvaro de Campos como un llorón, o sea, y tú que más o menos tienes comida, vestido, no sé qué, solo te puedes sentar a quejarte de todo, o sea, hay una desaprobación en todos los aspectos muy fuerte
muy fuerte. Ya en este no vi el humor, ya en este vi solo como una rabia tremenda contra muchas cosas, injusticia, la impiedad, la falta de compasión, la pobreza. Es súper fuerte, muy interesante. Mi pregunta es, cuando conoció a Caeiro, ¿esto qué pasó? ¿Empeoró? ¿Mejoró? ¿Se quedó igual? ¿Qué le pasó a esta pobre criatura cuando, cuando conoció las enseñanzas de Caeiro? No, es que tú nos mandaste a la realidad y de repente otra vez a la ficción. Eh, de Caeiro solamente, y es ficción, digamos, anteriores a Caeiro serían Opiario y 3 o 4 poemas tipo soneto, pero casi todo es posterior a Caeiro. De hecho, hay poemas en que Campos se dirige directamente a Caeiro para diferenciarse un poco de él en medio de todo el homenaje, pero claro que digamos Campos se reconoce y eso es difícil en ciertos aspectos de Caeiro, pero nosotros aquí difícilmente vemos al discípulo de ese maestro. Y me toca mucho lo que dices de esta historia personal, porque sí, yo creo que hay una dimensión de devastación muy grande, donde ya estamos en un Pessoa en los últimos años de vida, y la impresión que yo tengo es que esos últimos años de vida en los que, entre otras cosas, entró muchísimo en el esoterismo, que es algo que hemos hablado tú y yo, lo hizo en unas épocas de una gran devastación interna, en los años 20 por la muerte de la madre, pero después porque también se va quedando muy solo, rodeado de muy pocos amigos, tal vez enfermándose, tal vez incluso volviendo a vivir en diferentes lugares y no solo en la casa en la que creemos, donde hoy está la casa Fernando Pessoa. Y tendríamos que recuperar y saber un poco más de los 5 o 6 últimos años de Fernando Pessoa para tomarle el pulso a algunos de estos poemas. Mira que en el que leíste, muy bien leído de Tabaquería, hay un momento en el que él dice, la metafísica es para cuando estás mal, Indispuesto. indispuesto. Mal Sí, dispuesto. sí, y solo para cerrarles la historia hermosa, para acordarme de mi amigo, yo lo acompañaba a iglesias cristianas, a ver si allá me obligaba a ir a templos de yo no sé qué vaina, entonces íbamos juntos a ver si alguna de esas cosas le daba un polo a tierra que no logró a través de estos cultos, pero bueno, muy sorprendente este Álvaro de Campos, muy sorprendente, explosivo. Y tenemos una pregunta de Ana. Sí, la estaba leyendo ahora. Esto nos podría llevar o no hacia algo más técnico y tiene que ver con algo que me interesa mucho, que es la atribución literaria. ¿Por qué? El archivo de Fernando Pessoa son unos 30.000 documentos. Eh, Supuestamente hay 136 autores ficticios, pero obra ficticia propiamente o que podamos creer ficticia porque hay una atribución, tal vez sea realmente el 3 o el 5% del archivo, con lo cual el 95% del archivo, casi todo de Pessoa, sería, digamos, del propio Pessoa, y es una porción pequeña la que ocupan Campo, Reis, Caeiro y otras figuras. Pero uno siempre tiene en mente si algún texto que encuentra podría ser de atribución a alguien ficticio o si tiene que aceptar que por defecto es de Pessoa. ¿Y qué ha sucedido en la edición de textos de Pessoa? Que hemos empezado a utilizar una clave. Hay un poema de Álvaro de Campos, o que creemos que es de Álvaro de Campos, el título es absurdo, el título es Clearly Campos,
como si claramente fuera Campos. No sabemos realmente si Pessoa le dio ese título o si los editores que mandaban lo que estaba mecanografiado directamente a la imprenta escribieron Clearly Campos porque les pareció Campos, pero un día en la edición de Ática y no se ha encontrado el manuscrito o el texto mecanografiado, aparece un texto atribuido a Campos con el título Clearly Campos. Y de pronto sí, de pronto no. Y entonces, ¿qué hicimos? Empezar a publicar a los heterónimos, por lo menos, como lo que realmente sabíamos que era de los heterónimos, Clearly Campos o Clearly Caerlo o Clearly Race, lo que no era necesariamente y lo que tal vez pudiera ser. Y entonces, por lo menos en algunas ediciones, los apéndices, y lo mismo pasa con el libro del desasosiego, los apéndices son textos que podrían ser o no ser del libro o de un heterónimo, no sabemos a ciencia cierta, nunca sabremos a ciencia cierta, y entre los muchos, digamos, está, podría estar, tendría que ver en qué sección, digamos, este de Cruz en la puerta de tabaquería, pero tenemos cada vez más un núcleo fuerte de textos sobre los que en principio no hay sombra de duda, y lo que un crítico portugués llama la cola del cometa. Tenemos el cometa, lo que realmente creemos que es, y la cola del cometa que podría crecer mucho como la de un pavo real, en la que tenemos textos que tal vez sean o tal vez no sean y quedan para discusiones interminables, graciosas, un poco inverosímiles, en que los editores discuten, polemizan si un texto es o no es de tal figura, sin poder meterse en la cabeza de Fernando Pessoa. Entonces, lo que hemos leído son textos en los que yo tengo la seguridad, digamos, de que son de Pessoa, pero por ejemplo, si miran el último que yo mandé por el chat, justamente el de Poema en línea recta, que es tan conocido, de ese poema da rabia, pero no tenemos, no conocemos, no lo encontramos, un testimonio manuscrito dactilografado. Y yo logré ponerle una fecha porque encontré un borrador detrás de otros borradores y entendí que tenía más o menos que ser de 1932, pero hay muchos textos que se perdieron por esa práctica tan peligrosa de mandar los originales directamente al tipógrafo y muchas veces no volvían o se quedaban en un archivo particular y no han aparecido. En el caso de Campos, pues no tendríamos tiempo de ir hacia lo que está en apéndices y que tal vez sea Campos. Bueno. Pues no sé, Jerónimo, si tú tienes alguna, si va a haber más preguntas. Yo simplemente quisiera hacer un comentario previo al final. No, no tienen que acabar ahora, esto no tiene, puede seguir infinitamente, como los heterónimos de Pessoa, pero quería por un lado como agradecerles a todos, especialmente a Jerónimo, que ha sido muy dedicado en proveer material, hacernos conocer esta obra, en compartir sus textos y su investigación, y a todas las invitadas, a Patricia, a Alexandra, a Ana, a Sabrina, que nos han acompañado maravillosamente desde sus lugares. Esto ha sido súper internacional, o sea, veamos el esfuerzo gigante que hemos hecho para traer estas bellas voces, que no es solo la lectura, sino sus experiencias de la poesía misma, escritoras todas realmente respetadas dentro de sus países y fuera de ellos, y pues agradecerles a todos ustedes la presencia en este espacio que sigue siendo virtual por ahora y que algún día podrá ser presencial, y si no también. Yo creo que el cariño se siente y el profesionalismo también, y eso trasciende fronteras, trasciende tecnologías, trasciende mecanismos, y sobre todo lo que hay aquí es una gran pasión por la poesía, por los contenidos, digamos, poéticos. Entonces yo simplemente quería hacer ese pequeño llamado al enorme cariño que es esto
de estar todos juntos leyendo y entendiendo y comprendiendo y aprendiendo más. Yo tomé notas juiciosísimas. Alguien me decía que por qué tomábamos notas, pues porque yo no sé, pero aprendo con todo y nada. Así que sigan por favor las preguntas para que no se, que Sí, dicen se además que tenemos organizan. micrófono abierto, que esto es muy Sí, es muy, pesoano ver tantas caras en una pantalla y esta multiplicación en la que estamos. Hay los muchas cosas que comentarios se quedan en sobre, el tintero. Dime. ay Dios, el peso astrólogo que nos fascina. Bueno, eso lo podríamos organizar tú y yo, ¿no, Jerónimo? Yo soy astróloga para los que no Sí, saben, sí, sí. de pasión total de hace 1000 años. Y pues ver les recomiendo también las ediciones de Tragaluz. O sea, no es por hacerle propaganda a Tragaluz, sino es porque son bellísimas realmente y son todas curadas, editadas por Jerónimo en un esfuerzo de hacer conocer esta obra y yo sé que vendrán más. Los malpensantes le tenemos envidia a la editorial Tragaluz por esa belleza, eso es propio y ahí es buena esa envidia sana. Nada, preguntas y vendrán más ejercicios con Jerónimo, hay algunos por ahí flotando en el aire, él entra ahorita en un proceso de ser profesor de la Universidad de los Andes con intensidad, pero con certeza nos volveremos a ver. No sé, que nuestras invitadas digan algo, Jerónimo. Sí, sí, Alexandra que está ahí, Ana Clara que está ahí, Sabrina que está ahí. Mm, y sí pensaremos pues otras sesiones más adelante. Aquí están hablando del libro El desasosiego. A mí me interesaría mucho sobre poesía portuguesa. No, por ejemplo, el Nexo Tauki Pessoa, que es encantador. Yo soy fanática de Tauki, le he leído todo, casi todo, y me encanta. O sea, bueno, gracias a todos desde la Fundación Malpensante. Hay más preguntas por ahí, no sé, Esteban y Tiago estaban haciendo como un ping-pong sobre el tema de Bob Dylan y la poesía, y pues uno Sí. ya le provoca hacerle play a la lista de No, Bob Dylan. y está Ana Salgueiro que habla si hay textos sobre la risa y yo le respondí mal, le respondí fue a Hugo porque me escribió solo a mí. Pero hay, digamos, textos que yo todavía quiero compilar humorísticos de Pessoa y podría compartir varios textos que a mí me parecen francamente humorísticos y algunos lo son. Eso sin duda falta. Mm, no hablamos, de hecho, o muy poco y solo en la primera sesión de ciertas obras anteriores a los heterónimos en 1914, como la de Alexander Serge, pero le voy a pasar, bueno, no, en los links que yo envié en la primera sesión, que no sé si los tienen, en los links adicionales como para ver el archivo, ver algunas revistas, ver manuscritos, uno de los links era a una revista de Estados Unidos que tiene justamente un número dedicado a Pessoa y donde una parte importante es Alexander Serge. Y ya que Diana hablaste de Tragaluz, en Portugal no se han publicado las obras, una selección, una antología de las obras de Alexander Serge, pero en Medellín sí se publicó ya una antología de las obras de Alexander Serge. Entonces en Colombia es posible encontrar lo que en Portugal no, que es, digamos, un grupo de obras en prosa y en poesía atribuidas a Serge. Bueno, estamos con saudade. Saudade, como dicen ese G. Saudade. Aquí hay montones de ideas. Pessoa y Wittgenstein, y Kant, la naturaleza y taquería. Bueno, habrá un nuevo espacio, el Pessoa 2, o ya nos inventaremos algo. Y yo creo que esto es crear comunidad y creo que hablaremos con Jerónimo y veremos a todas nuestras invitadas en las páginas de Sí, Malpensante, sí, estoy segura eso de también eso. espero. Es decir, Patricia tiene Sí. una obra que yo compartí por aquí, que se publicó ahora, que me parece importantísima.
además tiene una revista que es Avirada, que los invito a descubrir a revista Avirada. Alexandra Maya también va a ser publicada muy pronto y está haciendo un programa magnífico de literatura, sobre todo brasileña, a través de Instagram. Y con Sabrina tenemos un proyecto grande periodístico de crónicas y de perfiles y en el que todavía, digamos, vamos a seguir, y yo les compartí desde el principio una de las crónicas de ella, que es la de Pessoa y la Coca-Cola, entre muchas otras que espero que puedan leer. Entonces, para mí era muy, muy importante además hablar del trabajo de ellas. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado estar como coequiperas desde el principio en todas estas sesiones, que estén ahora en la clausura. Y para mí, digamos, ya la invitación a leer Pessoa está hecha, queda la invitación a leer a otros autores portugueses y a leer a Patricia, Alexandra, Sabrina y otros nombres que fuimos claro y ellas refiriendo. Y bueno, agradecer a todo el equipo malpensante que se me esconden por ahí y aparecen los logos. Entonces, una Sí, sí, Angélica que ha Angélica, sido, y a Camila, nuestra community manager ya también, y aparecieron. bueno, tanta otra gente que ha estado detrás también. Nada, nos veremos de nuevo. Háganos llegar sus ideas, tal vez vamos a hacer una pequeña encuesta, a ver cómo les parece el formato, cómo fluyó todo, mejoras. Yo creo que esto es importante. Suscríbanse, léanos, apóyennos. Esto es fundación, esto no es un proyecto privado, es fundación total. O sea, hacemos un ejercicio de circular contenidos. La última pregunta, la última palabra, Jerónimo, Patricia, mil gracias. Mil gracias por estar Yo con quiero, nosotros hoy. no, agradezco, ¿no? Muchísimas gracias, fue un gusto. Y es una pena que se acabe, ¿no? Pero ya tienen como 1000 ideas para hacer un proyecto nuevo, entonces, fantástico. Y mil gracias a Jerónimo por la invitación y por ponerme a leer Álvaro de Campos de nuevo, ¿no? Otra vez. Mil gracias por eso. Bueno, pues Bueno, nada, chicos. nos quedaremos con ese sentido de nostalgia. Gracias a todos, pero seguramente nos seguiremos reencontrando. Todos tenemos perfiles muy abiertos y es fácil encontrarnos, y ojalá esto permita conocer otras historias, de aquí nazcan proyectos críticos, creativos, digamos ese musical que vimos sobre Ricardo Reis, y que esto sirva un poco para seguir leyendo y hablando de muchas cosas que se nos quedaron. Yo quedaré atento a cualquier correo que reciba para enviar cualquier material que falte, y muchas gracias a todo el equipo del Malpensante por la invitación y por la iniciativa. Realmente lo que yo he recibido es un feedback maravilloso, y es gracias a este club que inicio semestre recargado de fuerzas. Buenísimo, y gracias a todos los que se conectan tarde en el hemisferio, en los otros continentes, En a la Ana isla Salguero, Madeira, sí. sí, o en Canadá, hay gente de todos lados, hay gente de Brasil también, o sea, bueno, Sí. es eso. Entonces, bueno, yo los dejo. Hasta la próxima. Esto es el momento de, ¿no? Gracias, Jerónimo. Chao. Chao, chao. No, Muchísimas ustedes, gracias. adiós, obrigado. Chao, Patricia, adiós, Alexandra. Chao. Chao.